pues un tanto solemne y preocupación, pero y angustia por lo que acabamos de platicar. Por supuesto, pues corre sangre por nuestras venas, somos seres humanos, pero también con esto saludo con gusto, con cariño a mi compañero y amigo Ricardo Sevilla, gran colega periodista, escritor, aquí en Sin Censura. Ricardo, te abrazo, te saludo a la distancia. Saludos, mi querido Toño, público memorioso, un abrazo también enorme, y bueno, pues que descanse en paz definitivamente Aarón. El uso del cuerpo, del fuego, pues con un propósito, ¿no? En la Embajada de Israel, aunque estén en los medios de comunicación corporativos tratando de lavarle la cara, estaba yo revisando las notas, hay tergiversación cuando se trata de cubrirlo, se le cubre con una serie de notas francamente estultas, hay toda una simbología que hasta el más ignorante debería entender. Yo creo que en los medios de comunicación lo entienden perfectamente, pero no hay sensatez, no hay empatía ni con el pueblo palestino, y bueno, pues ya ni hablar de la otra nación. Ya no sabe uno, Toño, qué decir en estas cosas, porque de pronto estamos luchando contra la marea. Si mencionamos algún tipo de cosa, viene algún strike, viene algún tipo de amonestación. Se dice que las redes sociales, las plataformas, que internet, pues son el non plus ultra, pero definitivamente no lo es. Se está combatiendo desde las plataformas independientes, pero se está compartiendo también ese trabajo en plataformas que tienen dueños, y que esos dueños tienen intereses muy concretos, y bueno, trata de haber alguna suerte de, yo lo digo con todas las letras, algún tipo de censura, pero bueno, no vayamos más lejos con este tema. Solidaridad y empatía con este joven Aarón, y bueno, con el pueblo palestino definitivamente, Toño. Sí, en definitiva, aquí tenemos que ser más humanos, ¿no? Que eso es lo que nos ha estado faltando. La forma en la que los medios de comunicación corporativos se han exhibido a sí mismos aquí en Estados Unidos, de pues tener una correa desde la que sus propios dueños les exigen callar, decir de más, o lanzar cebollazos, los vuelve partícipes, querido Ricardo, en mi opinión, los vuelve cómplices de esto que no vamos a perdonarlos no vamos a perdonar en cuanto a humanidad se refiere. Este genocidio no lo vamos a perdonar, está siendo exhibido por todas partes. Tal vez ahora ellos tengan el control de los medios de comunicación corporativos, tengan los micrófonos en sus manos, pero la historia no se los perdonará. La humanidad no les perdonará este genocidio, no les perdonará el trato mediático que le dieron, no perdonará que definitivamente se haya enviado pues estas cantidades absurdas de dinero de nuestros impuestos para asesinar sistemáticamente a hombres, mujeres que no la deben ni la temen, pero sobre todo a niños, niñas, a adultos mayores, a mujeres embarazadas, inocentes. El asesinato de los inocentes frente a nuestros ojos, el asesinato indiscriminado de inocentes, transmitido por las redes sociales, ocultado por esos medios de comunicación que aquí en Sin Censura denunciamos constantemente y de los que ya estamos hartos, evidentemente, como humanidad, querido Ricardo. Sí, Toño, definitivamente. Yo creo que los medios de comunicación, hace rato el presidente López Obrador hablaba de los medios de comunicación corporativos, no los mencionaba como corporativos, pero estos medios de comunicación que solaparon la muerte precisamente de Madero. Y los medios de comunicación han tenido, desafortunadamente en la historia de este país, una participación siniestra, muy siniestra, y han estado en las garras de personajes en la política, de personajes en el empresariado que se han encargado de secuestrarlos. Es muy difícil hoy en día encontrar a un grupo de periodistas que encabecen un medio de comunicación, en este caso Sin Censura. Yo creo que es uno de esos medios de comunicación que está dirigido por un periodista. En el caso de Vicente Serrano, está conformado por periodistas, y bueno, es un esfuerzo que no se ve de manera frecuente, y nos pueden decir un montón de cosas. Nos pueden decir que el New York Times está editado, dirigido, conformado por periodistas. Podrían ser periodistas y muy cuestionables, desde luego, y más hoy en esta época, pero están
financiados por grandes corporativos, por personajes que son absolutamente siniestros, como es el caso de los Rothschild, por ejemplo. Esta familia, muere Jacob Rothschild, Toño, un personaje muy, muy polémico, pero esto tiene que ponerse también al análisis, ¿no? La familia, porque a lo mejor hay mucha gente que no ha escuchado hablar de los Rothschild y quizá tampoco conozca el rostro de varios de ellos. Últimamente, gracias a los nuevos medios de comunicación alternativos, independientes, pues se ha documentado, se han hecho monografías de estos personajes completamente tétricos. Jacob Rothschild o Jacobo Rothschild, como usted le quiera llamar, pues era un personaje siniestro. Ahora los medios de comunicación corporativos, tras esta muerte, estaba yo viendo sus notas, y son notas, un mecenas, no era un mecenas, la verdad, este personaje era un sujeto cínico, Toño. En algún momento llegó a declarar: somos dueños de casi todos los bancos del mundo, hemos financiado a ambos lados, ambas guerras, desde Napoleón Bonaparte hasta las últimas guerras. Entonces, son personajes completamente siniestros, cínicos. Usted busque, por favor, desde luego no los va a encontrar en los medios de comunicación, pero busque informarse, busque en internet. Desafortunadamente internet pues está siendo tomada por cada vez más por estos personajes del corporativismo, pero todavía hay ligas muy interesantes. No son leyendas urbanas, Toño, desafortunadamente, con respecto a estos personajes que efectivamente forman parte de una de las familias más ricas y más siniestras en la historia de la humanidad. Así como usted lo está escuchando, es absolutamente escalofriante todo lo que han hecho estos personajes por estabilizar y por desestabilizar la economía a su entera satisfacción, cuidando sus intereses. Entonces han ayudado a conformar gobiernos, a instaurarlos, a derrocarlos desde el más oscuro, en algún momento en el más oscuro anonimato. Hoy ya no es de esa manera, y bueno, pues habrá gente que llore, que diga: no, pues este mecenas. No me atrevo siquiera justamente a mencionar algunas cosas, porque pues ya las plataformas están nada más pensando en que uno pues está diciendo cosas que tienen que ver con el racismo y ese tipo de situaciones, pero no, forma parte la familia Rothschild de una tradición, llamémosle religiosa, que ha sido muy, muy perniciosa y que justamente tiene que ver con esto que estábamos comentando del joven Aarón. Este sujeto, Jacob Rothschild, junto con su familia, dieron millones, miles de millones para solapar, porque esa es la palabra, solapar las causas que tienen a Palestina, justamente como la tienen el día de hoy. No son solamente Netanyahu y estos personajes, no es Enrique Krause, no es los medios de comunicación que están tomados por estos personajes de esa religión, de esa, pues ellos dicen que no es una religión, en fin. Usted ya sabe perfectamente a qué le estoy hablando cifrado, Toño, porque de verdad estamos en un momento tan terrible y tan triste que a veces me siento que en las plataformas aparentemente independientes estamos pisando suelo de cristal. Ya cualquier cosa y van para abajo nuestros canales, van para abajo nuestras transmisiones, van para abajo todo. Y esto forma parte justamente de ese tratar de hacernos, de hacer que nos doblemos. Yo estoy completamente de acuerdo, y mi solidaridad desde luego con nuestro amigo Vicente Serrano, con todo el equipo de Sin Censura, porque no nos doblamos, pero sí la gente debe saber que estamos atravesando momentos muy difíciles, porque las plataformas, insisto, supuestamente independientes, al final del día resulta que no lo son tanto, Toño.
que es algo que tenemos que señalar desde un principio. Esto de la independencia en las redes sociales no solo se ha convertido en una quimera, sino en definitiva en una mentira absoluta. Nosotros somos los independientes, los que estamos participando en las redes sociales. Desafortunadamente, los que nos dan esta plataforma, si se nos puede decir así, los que están, vamos, detrás de la plataforma, no sin censura, YouTube, por ejemplo, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, 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 ellos tienen, vamos, el sartén por el mango para censurarnos cuando ellos quieran y de la forma más desafortunada. Ellos son los que en estos momentos están suspendiendo nuestro canal sin censura media durante toda una semana y así han ocurrido una serie de circunstancias de ataques a este equipo del que pues, mira, yo te lo digo, lo sabe usted que nos ve, que nos escucha, de aquí viven muchas familias, pero claro, en la justa medianía, ninguno de nosotros tenemos yates como el de López Dóriga, que se le hundió ahí en Acapulco. Por supuesto que nunca tendríamos un departamento en Miami como el que sí tiene Carlos Loret de Mola. Estamos aquí con toda la vocación y con todo el amor para llevarle a usted pues lo que son nuestras carreras, con la única búsqueda de que tenga usted esa verdad con justicia y de que podamos aspirar a una sociedad mucho más democrática en México, ir mucho más allá de la transformación, es transformarnos en lo absoluto en cuanto al progreso. Y con esto quisiera, querido Ricardo, pedirle al equipo que nos grabe para dar la bienvenida a mi compañero y amigo Vicente Serrano, quien hoy tuvo una participación muy interesante ahí en la conferencia de prensa mañanera, y a quien el presidente le dice, bueno, pues no desfallezcas sin censura, no se doble sin censura, cuando tenemos al pueblo detrás, no tenemos nada de qué preocuparnos. Querido Vicente, te mando un abrazo, bienvenido. ¿Cómo estás, mi querido Toño? ¿Cómo estás, mi querido Ricardo Sevilla? Si hay problemas de conexión es porque viene uno en el tráfico, ¿no? En el constante ir y venir. Pues teníamos que denunciar, así como en su momento denunció en redes sociales el hijo del presidente, José Ramón, denunció, así denunciamos nosotros, que buscan atacarnos, pero lo he dicho, no nos van a doblar. No hay que salirse del desfile, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy. Y bueno, pues ante esto tampoco hemos desfallecido en nuestro intento de hacerle planteamientos como el de estas investigaciones, espionajes, de los que fue objeto en el 2006, 2012 y 2018, que podrían, si así lo decide el presidente y busca la información, refutar con los datos duros todas las mentiras y las calumnias de ProPublica, de la Deutsche Welle, de el New York Times, mi querido Toño, mi querido Ricardo Sevilla. No sé si quieras tú, Ricardo, hacer pues vamos, tu apreciación sobre lo que nos plantea Vicente Serrano, pero efectivamente creo que ya estamos subidos en ese carrusel, en un carrusel en el que nos hemos pues expuesto nosotros y nuestras familias a amenazas de muerte, como han ocurrido ya en otros momentos en la historia de Sin Censura. A nosotros han llegado precisamente después del llamamiento de personajes como Xóchitl Gálvez, como Lili Telles, como Kenia López Rabadán, amenazas en contra de nuestras familias, amenazas en redes sociales, etcétera. Pero bueno, estamos subidos en ese carrusel, ya vamos en ese desfile, Vicente, Ricardo. Creo que en estos momentos nos queda más que seguir luchando con esta vocación y pensar en algo que efectivamente siempre plantea el presidente López Obrador. El que está del lado de la justicia no tiene nada de qué temer, ¿no? Esa sí es la realidad. Vamos a agarrarnos de esa circunstancia por ahora y continuemos a pesar de los pesares, ¿no? Yo no sé dónde habrán estudiado estos personajes la carrera de ciencias de la comunicación, la carrera de periodismo, pero tengo la sospecha de que lo hicieron en algún lugar farandulero, porque cuando tú estudias periodismo, ciencias de la comunicación, y más allá de que lo estudies, lo analices,
vas a aceptar siempre que este es un trabajo donde tú vas a poner al servicio de los que no tienen voz o que no lo han tenido históricamente el micrófono. Que no vengan ahora a lloriquear en los rincones, que busquen un hombro y que lo llenen de mocos. No, este oficio, esta profesión, se trata de arriesgar. Desde el momento en que tú estás aceptando participar del lado del pueblo de México y del lado del humanismo, sabes perfectamente que te vas a enfrentar a los grandes monstruos del corporativismo, a los empresarios corruptos, a los políticos tranzas, y que los vas a exhibir y que te van a amenazar. Nosotros no andamos llorando en los rincones porque, híjole, es que me mandaron un ataúd donde viene la fotografía de mi mamá, como ha ocurrido en mi caso y como ha ocurrido en el caso de Vicente, de Toño y de toda la gente, de nuestros hijos, con un ataúd ahí. No solamente el número telefónico que utilizamos para que nos llamen y realicemos nuestro trabajo, han exhibido nuestros CURPS, nuestras credenciales de lector, las fotografías de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras hijas, y no estamos llorando y no vemos en ningún momento que salga un mequetrefe como Jorge Ramos, que ya vimos que gana 17 millones de pesos, ahora que lo estoy pensando, es delirante. El presidente López Obrador, dice Toño Vicente, que jodidamente, no lo dice así, yo lo digo así, jodidamente León Krause estaría ganando 5 millones de pesos, que Jorge Ramos estaría ganando 17 millones de pesos. Entonces, ese tipo de personajes inmediatamente salen y saltan a defender a estos personajes del corporativismo, porque ellos son unos títeres. Entonces salen y no hay solidaridad con los periodistas libres, con los periodistas independientes. Vimos todo el fin de semana cómo le llovían injurias, mentadas de madre a Vicente Serrano, cómo había burlas, cómo había sarcasmos, cómo había toda clase de ofensas, y en ningún momento estos sujetos dijeron algo con respecto a Vicente. Si dijeron algo, fueron los bots y a burlarse y a darle candela. No está Vicente Serrano en riesgo, no están los otros compañeros. Olvídese usted que hayan compartido el número de Jesús Ramírez Cuevas o el de Claudia Sheinbaum. Al final del día son políticos, servidores públicos, etcétera. Pero los periodistas, ¿qué tendrían que ver los periodistas independientes con este asunto? Ah, es que como exhibieron el número telefónico de la corresponsal de New York Times por error, entonces van todos los demás, el de nuestro compañero y colega Jorge Gómez Naredo, el de Fabricio Mejía Madrid, el de Vicente Serrano, en fin, una serie de cosas que tienen que ver con estos sujetos de Guacamaya Leaks y que están golpeando ya no solamente al presidente de México, sino a todos los periodistas que ellos suponen que somos sus matraqueros. Yo decía que iba a ir Vicente al mercado de Sonora a comprarme una matraca. Ya no tuve tiempo de ir a comprarme la matraca, porque si estos personajes dicen que soy un matraquero, entonces me voy a poner con mi matraca. Pero la realidad es que nosotros no tenemos ningún beneficio del gobierno, no tenemos ningún pago, no tenemos ningún tipo de asociación, y si estos personajes dicen que tenemos ese tipo de asociación, la realidad cruda y dura para ellos es que nunca lo han podido comprobar, porque no es comprobable, Vicente. Así que, perdón que me haya extendido, va toda mi solidaridad contigo, con nuestros colegas. Sabes perfectamente que estamos aquí al pie del cañón, que se te quiere, se te estima y se respeta muchísimo tu trabajo. Gracias, mi querido Ricardo Sevilla, y tal vez lo único que me faltó en el calor del momento es decir que no somos iguales. Tampoco podemos aplaudir que se exhiban los números de teléfono ni de Xóchitl Gálvez ni de Claudio X González, porque es estar jugando al ojo por ojo, diente por diente, al te doy un coscorrón y te escupo la cara. Parece, déjense de niñerías. Fue lo único que pude haberle agregado al planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y mi querido Toño, tú mandas. Pues yo quiero decir rápidamente respecto a lo que estás planteando, Vicente, que es algo que he reflexionado muchísimo. Por supuesto que nos gustaría de alguna otra forma decir, ay, sí, todos tienen que enfrentar las consecuencias de sus actos y cómo es posible que están, pues incluso
apelando a la violencia y apelando a exhibir nuestros números telefónicos para este tipo de circunstancias. Ellos también deberían enfrentar lo mismo. No, estoy completamente de acuerdo contigo. A nosotros los que estamos del lado creemos estar del lado correcto de la historia, buscando pues mayor tolerancia, una sociedad basada en la justicia social, precisamente en la justicia en lo general, en el progreso, pues de ninguna forma, en primer lugar, buscaríamos inventarle algo a alguna persona. Creo que en lo que hemos criticado, cuestionado a la derecha mexicana, al conservadurismo, pues lo hemos hecho con bases, con rigor periodístico, como por ejemplo siempre lo plantea aquí el mismo Ricardo Sevilla. Muchas veces hemos visto a pues vamos, un ataque absoluto en cuanto a lo que hacemos en Sin Censura, con descalificaciones, con ofensas y con difamaciones. La verdad es que pues todas esas son mentiras, nos atacan con mentiras, nosotros no. Y creo que podemos mantenernos así durante mucho tiempo hasta que la historia nos absuelva. No sé si tú quieres comentar algo respecto a esto, Ricardo. Sí, sin duda, Toño, porque se ha estado hablando muchísimo de la crisis del periodismo. Yo no estoy de acuerdo en que haya una crisis periodística. Yo creo que es algo más crudo, es algo más duro, el periodismo está en peligro, porque estamos padeciendo una época en donde las investigaciones, el rigor informativo está confrontando a las fake news, y justo por eso habemos quienes pensamos que se trata de uno de los peores cánceres de esta sociedad. Estoy hablando de la desinformación, de las fake news, y lo es, Toño, Vicente, porque la desinformación no viene sola, viene acompañada de calumnias, de mentiras, de golpes bajos. ¿Y eso qué revela? Revela una enorme desesperación de parte de la derecha, de sus medios de comunicación. ¿Y por qué están desesperados, Toño, Vicente? Porque ellos, los neoliberales, nunca se imaginaron que con la aparición de Internet iban a perder el debate. ¿Y por qué lo digo? Porque ni en sus peores pesadillas imaginaron que iban a ser superados en ese Internet, en el debate. Y no lo imaginaron porque ellos tenían el control de la narrativa, de los libretos, el control de los medios de comunicación. Ellos disponían y siguen disponiendo, la verdad, de los micrófonos, de las cámaras, de los estudios y de lo que ellos pomposamente decían veracidad periodística, y que ya nos dimos cuenta de que no lo es. Pero apareció el Internet, Toño, Vicente, que es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, y eso significó, nunca lo imaginaron, su perdición. ¿Por qué? Porque se trata de uno de los golpes más letales a los medios de comunicación corporativos, porque los grandes medios de comunicación, que son los dueños de empresas que tienen nombre y apellido de familias al estilo Rothschild, pues nunca se imaginaron que el crecimiento del Internet, de las redes sociales más recientemente, los iba a rebasar, y están indignados porque Internet, porque las redes sociales le han dado acceso a cualquier persona a la información. Olvídese usted que nosotros, periodistas, tengamos acceso a la información. No, está a disposición hoy de todo mundo. Y esas personas, Toño, Vicente, que ya son una legión, han comenzado a informarse desde otro ángulo, desde otro enfoque, han comenzado a cuestionarse a fondo. La gente ya no se traga los trucos ni los montajes de los embusteros como estos, como Loret, como Jorge Ramos, que están disfrazados de periodistas. No, hoy la gente sabe muy bien que la mayoría de los presentadores de noticias representan los intereses de esos grandes corporativos. Hoy la gente sabe muy bien que Ciro Gómez Leiva, que Carlos Loret de Mola, que Leoncito Krause son marionetas que se alquilan para defender los intereses de los grupos conservadores. ¿Y cómo lo hacen? Ya no con periodismo, porque nunca lo hicieron con periodismo, lo hacen mintiendo, manipulando, utilizando la información de manera sesgada. Pero hoy la lucha, ya no digamos, Vicente, por la credibilidad, sino por la información, está en los medios de comunicación independientes. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿por qué no cerramos aquí, si te parece, por hoy? Y con la misma invitación de siempre para que amor con amor se pague, Richard.
Claro que sí, mi querido Vicente, público memorioso. Sígame, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Los Datos Duros. Síganme aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Vicente, y ahí estamos. No nos salimos del desfile. Claro que no, en el desfile no se sale uno hasta que lo sacan, mi querido Ricardo Sevilla. Estamos al pendiente.